porque nadie más sabe, y por eso está acá el decano de ICA, lo que sucede en su región, en su departamento, ¿no? Para eso nosotros como Colegio de Ingenieros tenemos en casi todos los departamentos del país 28 consejos departamentales, ¿no?, que nos representan a nivel nacional, y como personas técnicas sabemos específicamente cuáles son los problemas de cada uno de nuestros áreas departamentales, incluso en 4 zonas institucionales, en donde nosotros nos comprometemos pues a apoyar y ICA y algunos otros departamentos que tienen problemas generados por desastres o otros problemas, tomarlos como pilotos para mejorar, ¿no?, este funcionamiento. También tenemos convenios con universidades para lo que es el estudio de los suelos, ¿no?, con todos los especialistas que contamos, tanto en lo que es la sismicidad, en lo que es la parte agrónoma, también lo que es la parte del agua, ¿no? Tenemos especialistas en todas las áreas. Entonces sería bueno, ¿no?, proponer un proyecto de ley en donde la intervención del Colegio de Ingenieros sea fundamental para el desarrollo de nuestro país, porque es la manera de tomar técnicamente, ¿no?, la opinión de cada uno de los sectores, departamentos, provincias, zonas, ¿no?, que necesitan pues el apoyo del gobierno para poder desarrollar correctamente, con sostenibilidad, como lo decía acá Jesús Contreras, ¿no? Y también viendo esta visión, ¿no?, que ya está escrita también, como lo decía Jesús, ¿no?, sino que tenemos que alinearnos, ¿no?, y empezar a caminar en esa dirección y poder todo lo que nos entrampa para desarrollarnos, poderlo pues sacudir y generar algo que sea limpio, ¿no?, que nos permita avanzar, porque realmente con estos avances supuestamente y luego otra vez el retroceso, pues estamos trabajando en algo que no podemos avanzar. Entonces necesitamos eso, y creo que el Colegio de Ingenieros, ¿no?, yo como representante a nivel nacional, y bueno, con también el saludo del decano, que también es su idea, ¿no?, es de que el colegio debe intervenir en todos estos proyectos, como decía, ¿no?, el colegio ve porque técnicamente puede hacerlo, observa cómo son estos procesos, pero realmente pues no hay la oportunidad a nivel de alguna ley que nos pueda permitir esta orientación, ¿no? Eso sería, y que nosotros ahora en esta mesa de trabajo, por ejemplo ICA, que ha sido lo que nos ha reunido aquí, sea un plan piloto de cómo resolver todos estos problemas, que se pueda repetir en todos los otros departamentos, ¿no? Y bueno, y la investigación a través de las universidades con las cuales tenemos convenio, ¿no? Una universidad que nos representa y que tenemos un convenio directo para lo que es los fenómenos sísmicos, que es lo que más pues nos atañe al país completo, es con la UNI, ¿no? Y la UNI tiene los respectivos convenios con las diferentes universidades a nivel nacional para ver justamente la microzonificación sísmica y poder ordenar el uso del suelo con respecto a lo que es infraestructura, ¿no? Ahora, con las otras ingenierías, pues con respecto a lo que es lo agronómico, con respecto al uso del agua, preocupante también lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, con todo lo que son, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo, los residuos sólidos, ¿no? Todo eso, al final, si no lo preveemos, nos va a generar un riesgo y después un desastre. Si no es hecho por la naturaleza, es por el hombre. Entonces, eso es lo que supongo que desde esta mesa de trabajo tiene que replicarse en todo el país para lograr la sostenibilidad y para evitar justamente un desastre general. Eso es todo. Gracias, ingeniera. Solamente quería comentarle que con el anterior decano, con el ingeniero Jorge Alba, habíamos establecido la posibilidad de hacer foros para determinar cuáles eran los proyectos más importantes por región.
En todo caso, si se lo puede trasladar al ingeniero Descalzi para retomar ese tema que lo habíamos visto con el anterior decano, ¿no? Foros a nivel regional, en cada una de las regiones, con la Comisión del Bicentenario. Ya, entonces, no, simplemente para que le haga llegar eso, ¿no? Y luego, finalizada la reunión, para no desviarnos, ya podríamos ver ese tema en detalle. Ya, le agradezco. Ya. Y 15 segundos, sí. Me los controlo. Simplemente porque olvidé un pequeño detalle. Hay un proyecto presentado, pero se puede insistir sobre eso. Los planes aprobados por los consejos municipales y las regiones deben estar sujetos a control difuso. Lo que quiere decir que un poblador o una asociación puede denunciar a la autoridad por no cumplir el plan que ella misma aprobó. De acuerdo. Nosotros nos llenamos la boca diciendo el plan, existen los planes. Eso nos obligará a hacer mejores planes, etcétera, etcétera. Pasaron los 15 segundos. Y aprovecho la intervención del doctor Riofrío para señalar que este tema es multidisciplinario. Es importante la sociología, la geografía, la ingeniería, la economía, porque los temas son absolutamente horizontales. A partir de lo que ha dicho el doctor Riofrío, quedaría para otra oportunidad un tema que a mí me preocupa mucho, que gran parte del fracaso de una serie de proyectos y programas tiene que ver con la bendita autonomía municipal, ¿no? O sea, cuando uno trata de llegar al fondo del problema, cada alcalde se siente completamente autónomo. Y a veces ahí está el origen del problema. Doctor Contreras. Efectivamente, gestionar no es solamente planificar, pues hay que planificar, ejecutar, verificar que se esté cumpliendo el plan, ¿no? Y lógicamente hacer la mejora continua. Bueno, entonces, en esa lógica... Ingeniero, me gustaría que explayara algo muy interesante que dijo en la anterior oportunidad sobre infraestructura críticas, que yo he visto de que es un tema o que no se trata o se trata muy superficialmente, activos críticos, infraestructura crítica. Bien, en función a los servicios públicos, ¿no? El enfoque de riesgos está sesgado. Por ejemplo, la Contraloría solamente ve, ¿no?, el riesgo de no cumplimiento de los objetivos institucionales. El Ministerio de Trabajo, ¿no?, ve el riesgo en tema de seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? El CENEPRED, ¿no?, básicamente riesgo de desastres ante la ocurrencia de desastres naturales, ¿no? Y así cada entidad, digamos, comienza a manejar lo suyo. Y cuando he estado observando el tema del SIDENA, he observado que efectivamente cuando ellos piensan, o se piensa, en el tema de continuidad del servicio, entonces comienza a ver el tema ya no de manera sectorial ni manera temática, sino comienza a verlo bajo una visión sistémica, o sea, tratando de ver el todo. Un activo crítico podría ser de repente que un funcionario, ¿no?, que tiene todo el conocimiento, el know-how, por alguna razón en el sismo fallece. La pregunta es quién toma decisiones. Si la información, digamos, se tiene solamente manejada de carácter confidencial o secreto y es destrozada durante el evento sísmico, la pregunta es dónde está el backup, dónde está la copia para poder, digamos, tomar la posta y continuar, digamos, ¿no?, con la ejecución de los protocolos y cosas por el estilo. Entonces, según la normatividad del SIDENA, obliga a que las entidades públicas identifiquen cuáles son los activos críticos para que una vez ocurrido el evento, en el más corto plazo, se restituya, digamos, ¿no?, la prestación de servicio público. Ejemplo, si y curiosamente, casi todas las entidades públicas desarrollan programas sociales. Entonces, ocurrió el evento, ¿quién debería ser el llamado a atender, digamos, ¿no?, a la población? Por ejemplo, en el caso de desarrollo e inclusión social, han generado el concepto del ciclo de vida. Entonces, existe ya gente especializada a trabajar solamente con niños menores de 0 a 36 meses. Existe un grupo de gente solamente para trabajar, digamos, con población en situación de extrema pobreza, ¿no?, que no está, digamos, trabajando y está dedicada a empleo informal. Existe la que atiende a la población adulto mayor. Tienen presupuestos. La pregunta es, ¿quién define o quién identifica las brechas? Ese plan. Entonces, el que debe de guiar, en cierta forma, conducir el proceso del inventario de activos críticos,
como parte del diagnóstico previa a la asignación de recursos, en opinión personal, ¿ya?, es ese plan. ¿Por qué? Porque es en el diagnóstico donde se identifica cuál es la brecha que debo de cuidar y que curiosamente año a año de manera progresiva debo ir cerrándola. Que si producido un evento desastroso, esa brecha nuevamente se vuelve a abrir, como usted decía hace un rato, entonces ver qué cosa es lo que tengo que hacer para volver a recomponer. Y muchas veces se está trabajando con el tema de transferencia del riesgo. Se están contratando seguros a efecto de poder, digamos, reponer con la continuidad del servicio de prestación de agua, luz, telefonía y cosas por el estilo. Bien. Entonces, es a partir de ello que ese plan, en lugar de estar preocupado de replicar la experiencia del MEF, que el día de hoy en su página web hace seguimiento presupuestario, debería estar preocupado de mantener las metas físicas, o sea, los alcances de cada una de las infraestructuras con las cuales, digamos, se ha avanzado, ¿no? Entonces, si ese plan se preocupa en más bien identificar cuáles son las unidades, primeramente las metas físicas y cuáles son las unidades de, digamos, de dimensionamiento adecuadas, entonces los indicadores ya no van a ser indicadores, ¿no?, a conveniencia de cada uno de los ministerios o sectores, que esto lo mismo se lo crean, de acuerdo a su, para cuidar su imagen, ¿no?, y no responden necesariamente a la realidad. Los indicadores deberían ser puestos y priorizados a partir, digamos, de ese plan que tendría que manejar algo así como un tablero de control a escala nacional. Pero esa información no tendría que ser generada de manera manual o ad hoc tipo foto, cada vez que hay un censo o una encuesta, sino tendría que hacerse uso de las nuevas tecnologías ahora que se está promoviendo el gobierno electrónico, ¿no?, en el cual ya existe un proyecto que me parece bastante interesante, que está, digamos, a cargo de la PCM, en el cual ya está, digamos, tratando de sensorizar la mayor parte, digamos, de las infraestructuras, y a efecto, digamos, de que con el uso de aplicativos, inclusive la población esté enterada de cómo acceder a tal o cual servicio público. Hasta el momento hay 206 servicios web publicados justamente para dar soporte, por ejemplo, acceso a la información geográfica, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Se sigue trabajando como isla. La información se sigue trabajando por ejes temáticos. Si se analiza el tema de sismos, solamente hay mapas de sismos. Si analiza friaje, solo tema de friaje y cosas por el estilo. Cuando realmente tendrían que haber modelos, ¿no?, dinámicos que permitan, en cierta forma, comenzar a analizar los riesgos como síndromes. ¿Por qué? Porque si recordamos, claro, no se ve tan evidente en el caso de Pisco, pero sí, digamos, en el caso, por ejemplo, de Huaraz, en el cual no fue el sismo el que destruyó Yungay, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a ver el síndrome, comenzamos a ver que hay efectos colaterales, ¿no?, que van a, digamos, en cierta forma, agudizar, ¿no?, la gravedad del problema. Bien, entonces, esto me lleva al tema de qué tanto conocemos el territorio. Efectivamente, necesitamos, digamos, que las personas que radican en determinadas localidades conozcan lo suficiente su territorio. ¿Qué hace el Estado, entonces, para ayudar a conocer el territorio? Promueve el catastro. Pero ¿qué sucede? Resulta que las entidades que son las que deben dirigir, por ejemplo, el caso del Instituto Geográfico Nacional, que debería estar dando la rectoría en materia cartográfica, resulta que se pone a competir con el sector privado. Competencia desleal. COFOPRI, que tiene que estar ayudando a facilitar todo el tema de la formación de la propiedad informal, también comienza a competir con las empresas del sector privado que hace el catastro municipal, ¿no? Entonces nos encontramos con entidades del Estado que están compitiendo cuando realmente deberían ser las que dan el marco normativo, regulatorio, haciendo la supervisión. Y entonces esto pasa, digamos, a que la cartografía como iniciativa legislativa debe ser planteado en un tema no de autofinanciamiento, sino en un tema prácticamente que tenga que ver con la metrología legal. El día de hoy nadie da certeza que el mapa que me está entregando un geógrafo, que me está entregando un ingeniero, incluso que usa la SUNARP ya para el registro de propiedad, tenga un mismo sistema de referencia espacial. Si está hecho por un arquitecto, está más preocupado de cómo calza, digamos, en el papel y no necesariamente responde a la realidad. Si está hecho sin curva de nivel, ya no hay altimetría. Si está hecho por un geógrafo, ya, y le están pidiendo el trámite para determinada gestión, muy probablemente lo va a hacer con PESAL 56, cuando ya hace mucho tiempo el estándar es WGS 84. Entonces, ahí tenemos un vacío que necesita ser regulado. Oportunamente me comprometo, digamos, a elaborar una propuesta a partir, digamos, de manera colegiada, ¿no? Y tratar el tema de cómo garantizar la calidad, ¿no?, de la medición del territorio, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, viene, digamos, el tema de que
si bien es cierto que en los análisis se están considerando los procesos sociales y también los procesos naturales, está faltando una mayor preocupación de repente de nosotros los técnicos en impulsar el uso de las nuevas tecnologías también para el tratamiento de estos casos. Porque cuando lo escucho a PCM, por ejemplo, trabajar esto de la modernización del Estado, está preocupado, ¿no?, en hablar de Smart Cities, está preocupado en IoT, ¿sí? Me la pregunta, ¿y los casos de uso? O sea, ¿realmente para qué le sirve a la ciudadanía esto? Realmente para aclarar, ¿no? IoT, Internet de las Cosas. Internet de las Cosas, disculpe. Claro. Bueno, por lo pronto hay, digamos, paso. ¿Ingeniero eres? No, soy geógrafo. Geógrafo. Sí. ¿Licenciado, doctor? No, geógrafo. Yo soy geógrafo. Muy bien. No, licenciado. Jesús, me gustaría mucho luego poder conversar contigo, obviamente así como le he hecho la invitación al doctor Riofrío, a los señores ingenieros, para tratar temas específicos sobre iniciativas legislativas. Correcto. Has dicho muchas cosas importantes y estoy completamente de acuerdo contigo con el papel inútil del CEPLAN. La verdad es que el CEPLAN es muy lamentable la labor que viene haciendo en estos 3 últimos años. No tiene visión prospectiva, está dedicado a temas cosas muy operativos. Muy operativos, o sea, cosas completamente ajenas a su funcionalidad. Tiene la palabra el ingeniero Ríos. Gracias, congresista. Bueno, de parte de lo que es ingeniería, la parte técnica hay mucho que hablar y el espacio que ha reducido, pero sin embargo, congresista, se valora bastante la invitación que nos ha hecho, porque es como una caja de resonancia para espacios reducidos que tenemos para explayarnos. Y creo que eso valoro mucho dentro de esta coyuntura del Congreso, cómo está desgastado en cuanto a la confianza hacia la ciudadanía. Creo que esta es una ventana importantísima que se debe replicar y continuar, porque son pocos espacios que tenemos los técnicos y los colegios profesionales para manifestarnos, lo cual yo felicito, congresista. Ahora, con respecto a algo puntual nomás de tantas cosas que podemos hablar, en el caso del Colegio de Ingenieros, a nivel nacional tiene una red acelográfica. En el caso de ICA tenemos 4 acelógrafos instalados en nuestros locales. En el Consejo Departamental de ICA hay uno, en el local que tenemos en Pisco hay otro en Nazca, hay otro en... Ingeniero Río, sí, con sus propias palabras explique bien eso, porque como usted sabe se está grabando y nos está viendo muchísima gente. La red acelográfica es una red que se instala a nivel nacional para tratar de, en el momento que ocurre el sismo, valorar lo que es la aceleración de los suelos. Eso es que nos va a permitir en el futuro tener la data y la información para en su momento realizar trabajos de microzonificación sísmica, de tal forma que veamos en cada localidad o en cada jurisdicción el tipo de suelo, dónde construir, dónde no construir, que tiene relación mucho con el tema de ordenamiento territorial, con gestión de riesgos. Entonces, esa instrumentación no es que esté en proyecto, ya la tenemos y está operativo, y en el caso de ICA tenemos 4 redes, en Nazca, en Palpa, en ICA y en Pisco, en nuestros locales institucionales. Y esa información se viene consolidando. En el caso de ICA, congresista, hay un ingeniero que es de nuestra directiva, que va a hacer su tesis en la UNI por maestría. Se va a hacer una tesis con esa información sobre la microzonificación sísmica de la ciudad de Ica. Entonces eso nos va a permitir tener una información válida, técnica, para poder determinar cuáles son las zonas que podemos crecer, y es insumo para ese planeamiento y ordenamiento territorial que está en curso. Entonces es un punto que el colegio viene trabajando, pero quizás no tenemos los espacios suficientes para poder desarrollarlos y poder coadyuvar en el proceso de solución de problemas a nivel nacional o regional. Entonces, congresista, creo que, reitero esto, busquemos la forma, porque nosotros nos hemos autogenerado nuestros foros, como lo he mencionado. Tenemos un foro de recursos hídricos el 14 y a cada 2 o 3 meses del ordenamiento territorial. Entonces ahí nosotros vamos a tratar a través de su despacho, congresista, hacer llegar las conclusiones, las recomendaciones y cualquier cosa que sea necesario y aporte, digamos, a la solución de los problemas. Pero yo no quiero dejar de pasar, más allá de temas técnicos puntuales que podemos sacar, pasarnos todo el día, es que justamente tenemos un gran problema, ¿no? La corrupción, y es un tema que hay que tratar de combatirlo. Y dentro de ese contexto, los ingenieros estamos sufriendo en algunos
casos, vejámenes por la Contraloría, porque el hilo se corta por la más débil. Cuando hay todo un proceso, digamos, de responsabilidades, digamos, en los problemas que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, ese tema de la corrupción es un tema delicado, complejo. ¿Qué pasa con la Contraloría, por favor? Lamentablemente, cuando hay una, por decir un ejemplo, congresista, una obra que se puede ejecutar, en ese proceso de ejecución de la obra hay una serie de temas administrativos y técnicos. Cuando una obra no se concluye, queda inconcluso, se paraliza, tiene muchas causas. Desde el nacimiento, desde el perfil, desde la idea, desde el proceso de aprobación del expediente técnico, desde su financiamiento. Dentro de eso hay elementos de corrupción que se dan, y cuando una obra no se concluye o queda paralizada, interviene la Contraloría y llega, digamos, a los responsables directos, que en ese caso los residentes o supervisores de obra, y que ahora la congresista Montenegro está presentando un proyecto de ley donde se endurece las penas para los ingenieros que son supervisores residentes de obra, cuando debemos focalizar el tema en todo su contexto mayor. Entonces, esas cosas, congresistas, nosotros no tenemos caja de resonancia, por eso que yo valoro mucho su invitación, pero yo quería... Estamos hablando entre ingenieros. Sí. Yo quisiera tratar luego ese tema, gente que no conoce de proyectos, obviamente, pero... Sí. Vamos a tratarlo eso en el ámbito del colegio. Yo creo que es un tema que involucra al colegio desde el punto de vista de la decanatura nacional. Sí. Y lo vamos a tratar, no se preocupe, pero tratemos de reenfocar el tema en lo que significa la convocatoria. En todo caso, congresista, yo lo que puedo indicarle, vamos a nosotros oficializar la invitación para ese foro del 14, porque en ese foro está invitado los alcaldes de ICA, los 13 distritales, el gobernador regional y también de los ministerios, y ahí vamos a tocar en abundancia los temas técnicos para que usted de repente con su participación pueda valorarlos y pueda generar alguna iniciativa, y quizá de las conclusiones de ese foro y del próximo que hagamos, lo hagamos partícipe, que los insumos que se den ahí van a traducir pues en los proyectos de ley que se puedan generar bajo su despacho. Es lo que puedo hacer. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Ríos. Quiero dejar las palabras finales en boca del ingeniero Fernando Neira, que como les he señalado desde un principio, junto con el equipo de trabajo al cual felicito, del despacho, ha generado este foro. Como usted bien ha dicho, ingeniero Ríos, lo que buscamos acá es sensibilizar a la opinión pública a través de esta caja de resonancia que es el Congreso de la República. Este es el punto de partida para una serie de iniciativas que yo creo deben tener como protagonistas a ustedes. La verdad es que a mí me encantaría mucho ya tener reuniones individuales, señor Contreras, señor Río Frío, Fernando, ingeniero Ríos, ingeniero Aponce, para tratar temas específicos. En el caso de lo que significa el papel de los ingenieros, en el caso de la geografía, yo estoy convencido, Jesús, desde que tuve la oportunidad de estudiar una maestría en desarrollo territorial en Colombia, que la geografía en nuestro país está subestimada. Y se lo decía Fernando, desde que leí el extraordinario reporte del Banco Mundial del 2009 sobre ingeniería geográfica, que para mí es un antes y un después, realmente el informe sobre el desarrollo mundial en el 2009, quedé completamente convencido de que algo que tenemos que poner en valor es a la geografía. Y desde ese punto de vista, empecemos a trabajar juntos con el colegio, donde, sobre todo en la ley de descentralización y regionalización, donde debemos involucrar a la geografía. Y aún más, me permito invitar a todos ustedes a apenas se instalen a la Comisión de Descentralización y Gobierno Local. Yo creo que es un espacio donde podríamos ir. Vamos a esperar quién la va a presidir o cuándo va a instalarse para empezar a trabajar. Yo creo que voces importantísimas como las de ustedes deberían verse en el ámbito de la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales, que tiene que ver con reforma del Estado, con tópicos de contratación, con otro tipo de temas. Y me comprometo desde ya, retomando el inicio de esta conversación, yo estoy acá para servirlos. Y desde ese punto de vista yo creo que ustedes, siendo los especialistas, tenemos que ver la forma de generar las iniciativas legislativas para poder trabajar los puntos que ustedes han tocado. Finalmente, te dejo la palabra a Fernando para que hagas una recapitulación y algunas recomendaciones. Muchas gracias. Bien, creo que es importante lo que cada uno de los expositores ha mencionado, desde aspectos
elementales como la visión estratégica, el tema de la implementación, más allá, digamos, de contar con un plan, sino su implementación, los aspectos socioeconómicos, las dinámicas vinculadas al territorio y las personas, y también los temas vinculados al ejercicio de la gestión pública. Bajo este contexto y teniendo en cuenta si estamos preparados para un suceso de similar magnitud y qué deberíamos comenzar a trabajar para reducir estos efectos, hay un tema muy importante y tiene que ver básicamente en cuál es la capacidad que en estos momentos está priorizando el Estado para poder desarrollar estos temas, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver mucho con esto que está pasando en Ica, con el tema de los planes urbanos que están desarrollando en estos momentos, ¿no? El año 2017, en el Colegio de Ingenieros, durante un evento en junio por el tema de reconstrucción, el Ministerio de Vivienda sinceró, hizo un análisis de los planes de gestión territorial, gestión urbano en el Perú, y lo que reconoció fue de que el 90% de municipios no tienen ningún instrumento de planificación, ninguno. Y los que tienen algún instrumento no los cumplen o están mal hechos, tienen deficiencias, ¿no? Es por eso que en el marco de la reconstrucción, el Ministerio de Vivienda desarrolló este tema de cerrar brechas para poder contar con instrumentos de planificación, porque había la necesidad de saber dónde reconstruir, o bajo qué condiciones de reconstruir. Y para eso fue que se hacen este financiamiento de planes, uno de ellos para ICA, por el tema marco de reconstrucción. El problema está básicamente en esta visión, ¿no?, de cómo plantear el tema de cerrar brechas desde el punto de vista de infraestructura. Y ahí el tema está básicamente en que hay un proceso importante que tiene que ver con la participación de la población y de las autoridades en este proceso, ¿no? Entonces, no era la solución, pues, contratar una empresa para que te haga los planes. El tema era fortalecer la capacidad de los municipios y orientarlos para que sean estos mismos los que desarrollen capacidades y desarrollen sus propios procesos, ¿no? Entonces, eso se hizo durante la anterior gestión de los anteriores alcaldes, ¿no? Tranquilamente un nuevo alcalde dice, no, yo no te acepto esto, Ministerio de Vivienda. O sea, el Ministerio de Vivienda ha estado gastando recursos en hacer un instrumento y ahora se los va a colocar a una autoridad para que los apruebe. Toma, apruébalos, ¿no? Yo no los he hecho. Así es, y no es la primera vez que sucede este problema, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bastante serio respecto a cómo se están priorizando los recursos públicos y también cómo se desarrollan estos estudios, porque estos estudios tienen un proceso participativo en el cual no solamente se ve el tema a nivel de técnico, sino tiene que haber un tema de participación con los integrantes de la población, y esto se da en más o menos unos 40 localidades a nivel nacional, uno de ellos Ica, ¿no? Entonces, hay un tema importante que sí, obviamente me hago su preocupación, ¿no? La preocupación que tiene respecto a cómo se están desarrollando estos temas, ¿no? Y sobre todo, pues, que cómo se están cumpliendo, digamos, este tipo de desarrollo de planificación. Entonces, hay un tema importante que tiene que ver con en el tema, digamos, de poder contar con elementos que nos den esta orientación de las intervenciones en el territorio para poder tener sostenibilidad y para poder desarrollar, ¿no? Cuando ocurrió el terremoto de Pisco, que afectó Ica, Chincha, Cañete, estas localidades tenían mapas de uso de suelo hechos por PNUD el año 2002, aprobados con ordenanza municipal provincial, ¿no? Entonces, hasta el momento, yo les aseguro que no hay ninguna autoridad, ningún funcionario que esté procesado por no haber cumplido con incorporar la planificación. Nadie, ¿no? Y los llamamos desastres naturales para echarle la culpa a la naturaleza, ¿no? Y esa es una justificación, pues, que no es adecuada. No, que rebasó lo que habíamos estimado, ¿no? Eso es simplemente omisión. Es omisión a no tomar en cuenta los elementos técnicos que se han desarrollado con mucho esfuerzo y no se toman en cuenta al momento de ejecutar o desarrollar. Y al final, nadie, pues, termina, pues, asumiendo responsabilidad, y como dice el ingeniero, pues, la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? No se ve el tema del origen, sino se ve el tema del resultado, y al final, lamentablemente, muchos profesionales, por necesidad, muchas veces terminan, pues, asumiendo estas consecuencias que no son adecuadas. Entonces, yo creo que hay un tema importante, y yo creo que también lo manifestado por el geógrafo Contreras, es importante respecto al tema, pues, de enfocar bien esta infraestructura estratégica y tener en cuenta estos elementos estratégicos que debiera trabajar ese plan, ¿no? Trabajar más en una visión de desarrollo, una visión nacional que oriente nuestras intervenciones, definir qué cosas son prioridades, más allá de estar planificando presupuestos, ¿no? Eso yo creo que es un tema importante que debemos tratar de superar. Así es, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.
Para finalizar quisiera señalar lo siguiente, ¿no? En esta mesa de trabajo a 12 años del terremoto de Pisco, lecciones aprendidas. Acabas de mencionar de los planes del PNUD, ¿no? Que existían antes y que no han sido cumplidos adecuadamente.